las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 6 de octubre y el fin de semana se presenta de verano. Subirán aún más hoy las temperaturas. En las Islas Canarias las de primera hora serán más altas que las de ayer y en la península subirán en los tercios norte y sur y sobre todo en Galicia. Será un viernes de sol y así también será el fin de semana. Atención mañana que las temperaturas van a subir más en el extremo norte, mientras que van a bajar muy poquito en el este peninsular. Para hoy en Madrid 31 grados de máxima, 23 en La Coruña, 29 en Bilbao, 28 en Barcelona y esperamos en Valencia 28 graditos para este viernes. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, la jornada de la semana ha sido una cita muy importante en Granada, la cumbre de la Comunidad Política Europea. Es una cumbre que reúne a miembros de la Unión Europea y a los gobiernos de otras 17 naciones del continente. Ahí Pedro Sánchez quiso dar un protagonismo especial al presidente ucraniano Zelensky. Zelensky subrayó la importancia de que la Unión Europea mantenga su asistencia a Ucrania durante este invierno para evitar que una posible ofensiva rusa doblegue a la resistencia ucraniana. También para blindar la integridad territorial de su país y para poner freno al imperialismo hostil de Moscú. Sánchez respondió con el anuncio de la entrega de otros 6 lanzadores de misiles, sistemas antidrones y también pues formación y equipos para los soldados del ejército ucraniano, un gesto que también tendrán otros países europeos. Hoy Consejo Europeo, en el calendario la suma de nuevos miembros al club comunitario. No hay una posición de consenso entre los 27 respecto a los plazos, ni tampoco hay ambición en cuanto a los procesos, así que me da la sensación de que va a ir piano. En los mercados financieros ayer el IBEX 35 lo rompió la racha de 3 jornadas en rojo. La caída del petróleo y el interés de la deuda dio un respiro a las bolsas europeas, que hoy están pendientes de un dato importante en Estados Unidos, desempleo. Y ojo porque lo que está siendo clave durante toda esta semana es la volatilidad y el tensionamiento de los bonos, sobre todo en el largo plazo. ¿A quién le afecta? ¿Quién puede sufrir por esa subida de los bonos? Primero, los bonos norteamericanos, los bancos norteamericanos. La quiebra de Silicon Valley Bank el pasado mes de marzo pone de manifiesto los riesgos para las carteras de bonos bancarios. Unos tipos altos obligan a los bancos a pagar más intereses a los depositantes, lo que en última instancia perjudica a sus beneficios. También los bancos europeos, porque las pérdidas de las carteras de renta fija se ejecutarán. Habrían reducido en 200 puntos básicos los ratios de capital, una medida de solidez financiera de los mayores bancos en el primer semestre de este año. También sufrirán los seguros. Las aseguradoras son las grandes tenedoras de bonos que los utilizan para atar el pago de los planes de pensiones, los fondos de pensiones, porque repercute en los costes de endeudamiento de las empresas. La rentabilidad media de los bonos basura, por ejemplo, pues ha superado el 9,3% esta misma semana. Y ojo, al capital riesgo, unos bonos altos en rentabilidad y en caída en precio y bajos en precio dificulta a las empresas del sector vender activos, pagar dividendos y también pagar sus deudas. Hay más cosas. El día la verdad es que viene bastante cargadito, con mucha empresa protagonista y alguna que otra cosita más. Vamos a por el viernes. Gracias. Titulares que ha elaborado Rubén Gil. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publica este viernes los datos de desempleo del mes de septiembre. Los vamos a conocer, como siempre, a las 2:30 de la tarde hora española, y las cifras van a mostrar si el mercado laboral estadounidense se sigue enfriando debido a las subidas de los tipos de interés. Se espera que Estados Unidos haya creado en septiembre 170.000 puestos de trabajo frente a los 187.000 de un mes antes, y que la tasa de paro baje una décima hasta el 3,7%, un dato que podría afectar a las bolsas y también a los intereses de los bonos. Ignacio Baquiano, Head of Distribution Iberia de Leverage Shares. El mercado está esperando que aumenten los puestos de trabajo en 170.000 nuevos contratados y que la tasa de desempleo baje al 3,7%. Venimos de un 3,8% el mes anterior. Eso significa que el desempleo o el empleo en Estados Unidos sigue fuerte y, por tanto, que la economía no está notando esas subidas de tipos a nivel de empleo, aunque sí se está notando a nivel de mercado o a nivel de los bonos. Pero este dato va a ser fundamental, y también ver cómo van subiendo también los salarios por hora en Estados Unidos. De momento los bonos esta mañana están subiendo ligeramente los intereses. El del español a 10 años recupera el 4%, arriba un 0,14%. Sube también muy tímidamente el interés del Bund alemán, está en el 2,88%, y sube un 0,3% el rendimiento del estadounidense a 10 años, alcanza el 4,73%. Las bolsas de momento con signo mixto en Asia, caídas del 0,07% para Tokio, subida del 1,2% para Hong Kong, subida también para el Kospi surcoreano del 0,15%. Los futuros americanos vienen con caídas del 0,1% y casi un 0,1%, bajando también los futuros en Europa, que van a cotizar ya una referencia macro aquí en el viejo continente, pedidos de fábrica en Alemania, que crecen un 1,8% en el mes de agosto. El Tesoro eleva los intereses de la deuda por la subida del rendimiento de los bonos. Ayer colocaba más de 6.400 millones de euros en deuda medio y largo plazo a mayor interés, y llegando a remunerar a los inversores con un 4,5% para los conocidos como bonos verdes. La próxima subasta del Tesoro va a tener lugar el próximo 17 de octubre y en ella va a colocar letras a 3 y 9 meses. El precio del petróleo rebota esta mañana tras cerrar de nuevo con recortes ayer jueves. Caía más de un 2% ante las dudas sobre la demanda. Esta mañana tenemos subidas del 0,1% para el futuro del West Texas, se acerca a los $82,5. Está por encima de los $84 el barril tipo Brent plano ahora mismo. Relajación del crudo esta semana, que se ha dejado notar en el precio de la gasolina, que corta su racha alcista. El diésel, sin embargo, se ha seguido encareciendo y suma 12 semanas seguidas de subidas en el precio. La Unión Europea y Estados Unidos negocian un acuerdo sobre el acero para evitar los aranceles de Trump. Es una noticia de esta madrugada que recoge Bloomberg. Dice que ambas potencias estarían trabajando para poder anunciarlo antes de que termine este mes, en concreto el día 20. El acuerdo político provisional cubriría los dos principales puntos del acuerdo global para el acero y el aluminio sostenibles que la Unión Europea y Estados Unidos han estado negociando desde el año 2021, que incluyen abordar el exceso de capacidad no comercial y las emisiones de carbono. En Granada termina hoy la cumbre de líderes europeos, con un consejo informal de los 27 en el que van a comenzar a debatir sobre los pilares de la futura agenda estratégica para el periodo 2024-2029. Sobre la mesa de este encuentro en Granada también están otros asuntos como la inmigración o la posible ampliación de la Unión Europea, a la que se refería el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Vamos a abrir en Granada ese gran debate que nos tiene que llevar a una profunda reforma de la Unión Europea para que en los próximos años podamos ampliarnos, podamos pasar de una Unión Europea de 27 a una Unión Europea a 35. Y eso va a exigir muchos desafíos desde el punto de vista interno para seguir siendo eficaces y también, lógicamente, para poder albergar y acoger a esos países que están llamando a la puerta desde hace mucho tiempo en lo que es este proyecto común de la Unión Europea. En el encuentro también se está hablando del apoyo a Ucrania, cuyo presidente Zelensky subrayaba a su llegada a Granada la importancia de salvar la unidad de Europa. Unidad, no solo en la Unión Europea, sino en todo el continente, decía Zelensky, que advertía además de que el principal reto será blindarse de los falsos bulos con los que atacará Rusia. En clave empresarial, protagonista Telefónica, que estudia la venta de una participación en su filial tecnológica Tech. Según Bloomberg, la operadora, que está ultimando su nuevo plan estratégico que va a presentar el 8 de noviembre, ya se habría reunido con fondos de inversión para ver el interés de esos posibles inversores por este negocio. José Lizán, de Quadriga Funds. Que apetito por esa división va a haber, pero desde mi punto de vista sería un error estratégico, ¿no? Porque vender las unidades de negocio, que son las que crecen, para mantener o financiar las unidades que decrecen y que a duras penas son competitivas, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Desde nuestro punto de vista, y estratégicamente, después de llevar años con el foco puesto en expandir Telefónica Tech, pues la verdad que sería, desde nuestro punto de vista, una mala noticia para la teleco, a no ser que viniera acompañada de un cambio regulatorio por parte de la Unión Europea,
Ante esta noticia, Telefónica subía ayer en bolsa más de un 1%, la que caía con fuerza en Europa era el fabricante de trenes francés Alstom. Se hundía un 37% tras rebajar previsiones. Estamos entrando en un territorio en el que las compañías que no van fuertes de balance, el riesgo de ampliación de capital está ahí, porque acudir a los mercados de deuda con el coste que tienen, y si ya estás muy endeudado, es inaccesible, con lo cual el riesgo de ampliación de capital, que yo creo que es lo que le está pasando a Alstom, ¿no?, que lleva varios profit warnings consecutivos. Todos sabemos que los negocios industriales, la propia CAF está sufriendo márgenes, ¿no?, y es una compañía líder, puntera, y que suele ser mucho más eficiente que sus competidores, y Alstom lleva varios profit warnings consecutivos y el fantasma de la ampliación de capital es lo que ha tumbado la acción hoy, ¿no? Dos cositas más para completar estos titulares. En Estados Unidos, la SEC demanda a Elon Musk para obligarlo a testificar sobre la compra de Twitter. Y es que Musk ya no acudió a la citación del pasado 15 de septiembre, la que debía prestar declaración como parte de la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos sobre su compra de acciones de esta red social, que acabó cerrándose con un acuerdo valorado en más de 41.000 millones de euros. Por cierto, que otra de sus empresas, Tesla, ha decidido esta madrugada rebajar el precio de dos de sus modelos, el 3 y el Y, en Estados Unidos. Y Joe Biden da luz verde para reactivar la construcción del muro con México. Cuando se asignó dinero para el muro fronterizo, traté de que lo reasignaran para redirigir ese dinero. No lo hicieron y, mientras tanto, la ley no establece otra cosa que usar el dinero para lo que corresponde. No puedo detener eso. ¿Cree que el muro funciona? No. La administración Biden ha autorizado la construcción de 32 kilómetros de este muro en el condado de Starr, en Texas, dejando para ello en suspensión 26 leyes federales. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Ya sabes que en Banco de Inversión Global escuchamos, pero además tú también puedes escucharnos a nosotros. Sigue nuestro podcast y nuestros webinars en los que compartimos contigo las claves y el análisis actualizado de la economía y los mercados financieros. Todo lo que necesitas saber para gestionar tus inversiones. Descubre más en bancobig.es. Banco Big, nos mueven tus valores. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa. La Cabrera, reconocida durante 4 años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671 280 878. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía, la entrevista capital, con Susana Criado. 14 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía. Hoy vamos a mirar a Portugal. Antonio Costa ha dado un paso para eliminar el régimen portugués de no residentes y esto ha disparado las consultas a los despachos sobre destinos alternativos. España e Italia podrían ser los grandes beneficiados del fin de las ventajas fiscales en Portugal. Me acompaña Marc Cantabella, que es cofundador de Relocate and Save, asesor fiscal y experto en regímenes preferenciales europeos. Marc, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Susana. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros encantados. Oye, para intentar comprenderlo, cuéntanos exactamente qué beneficios fiscales ofrecía Portugal a extranjeros, tanto a personas físicas como a personas jurídicas, y por qué da un paso atrás. Bueno, generalmente el régimen de residencia no habitual fue implementado en el año 2019 para atraer inversión a Portugal, porque bueno, después de la crisis económica, tanto Portugal como muchos países necesitaban inversión extranjera. Entonces, en su momento se decidió crear este régimen preferencial que otorgaba a los que no habían residido en Portugal previamente una tributación más beneficiosa que aquellos que estaban bajo el régimen ordinario. Generalmente, esta tributación permitía que aquellos que iban a vivir a Portugal no tributaran por los ingresos de fuente extranjera, por lo tanto, pues gente que percibía dividendos, intereses o rendimientos pasivos no pagaba impuestos sobre eso. Y sobre todo también intentaba atraer talento a través de una lista tasada de actividades altamente cualificadas que únicamente iban a tributar un 20% respecto a lo mejor lo que sería el tipo ordinario, que era un 48% como máximo en Portugal. Y bueno, la intención principalmente era atraer inversión y talento, se consiguió. El régimen ha estado funcionando excelentemente desde hace un montón de años y bueno, solo hay que ver la evolución de Lisboa, Oporto y algunas ciudades de Portugal, que han atraído, pues bueno, no solo lo que se dice, ¿no?, millonarios o ricos, sino también gente con talento, grandes profesionales, freelance, altamente cualificados. Incluso se han desarrollado en Lisboa departamentos de investigación y desarrollo de Google, de Uber. O sea, ha sido la verdad es que un gran motor de desarrollo para Portugal. El motivo por qué ahora el ejecutivo de Antonio Costa quiere eliminar el régimen, pues bueno, no está muy claro. Por lo que nos han dicho nuestros contactos, es una decisión bastante en petit comité por parte de una camarilla del Partido Socialista portugués, pero si bien es cierto, lo achacan a que dicen que este régimen, al atraer extranjeros con alta renta, pues implica subida de alquileres, subida del precio del real estate, y también, pues bueno, cierta gentrificación, bueno, los típicos argumentos que realmente yo creo que podrían ser bastante rebatibles y que, de hecho, incluso voces del mismo Partido Socialista portugués no están de acuerdo del todo. Bueno, consiguió traer inversión, consiguió traer talento, consiguió aumentar la recaudación y luego comentabas también llegada de numerosas personas. Tengo entendido que la población inmigrante hasta se triplicó, no sé si en 4 años, ¿no? Sí, de hecho los aplicantes del régimen desde 2018 a 2022, generalmente estábamos hablando ya en 2018 de unos 20 y pico mil solicitantes del régimen, y en 2022 casi 70 y pico mil. Si miras los datos emitidos por el gobierno portugués, la mayoría de solicitantes son europeos, son británicos, europeos, británicos y franceses, y ha habido también mucho brasileño. Y los perfiles, como bien has dicho, pues desde gente altamente cualificada, empleados ejecutivos, jubilados con cierta capacidad adquisitiva y empresarios de grandes patrimonios. Y por supuesto, dinamizar la inversión en el país, han traído empresas, han traído empleados, han traído negocios, o sea, ha sido bastante positivo en términos generales. ¿Y en términos de recaudación me decías? Sí, en términos de recaudación, si bien es cierto que a nivel de contribuyentes la gente que está en el NHR representa muy poco, es decir, son 0,3% aproximadamente, según los datos del gobierno portugués, sí que este 0,3% representa el 3,2% de los ingresos a efectos de impuestos sobre las rentas de personas físicas. Por lo tanto,
se ve que a pesar de que son pocos contribuyentes, son contribuyentes que tienen una capacidad adquisitiva alta, incluso estando a tipos impositivos del 20%, sigue representando el 3,2% de lo que se contribuye en el IRPF. Y el hecho de que los elimine principalmente por el encarecimiento de las cosas, ¿no? Y especialmente del inmobiliario, ¿no? Lo que alegan. Claro. Y esto es lo que alegan. ¿Y esto beneficia a España, beneficia a Italia, por ejemplo, pero sobre todo a España? Sí. A ver, en términos generales esto puede beneficiar a muchos otros países europeos que tengan regímenes preferenciales, ¿vale? Es decir, que tengan regímenes similares al portugués. En el caso de Italia, en el caso de Grecia, por ejemplo, tienen regímenes para grandes contribuyentes o personas con mucho patrimonio, porque pagando 100.000 euros de impuestos a la agencia tributaria griega o italiana, ya te olvidas de pagar más impuestos, o sea, simplemente con eso ya estarías con el fisco. En el caso de España está el régimen que conocerás, o muchos de vosotros conoceréis, que es el régimen BECAM o el régimen de expatriados, que es un régimen que se creó para atraer talento a territorio español y sobre todo enfocado a personal altamente cualificado. Y de hecho hasta hace relativamente poco únicamente era aplicable para empleados, y desde el 2023 se ha ampliado un poco la aplicación. Y estos regímenes preferenciales, sin duda, son un gran competidor eran un gran competidor para el NHR portugués, y ahora que va a desaparecer, pues seguramente, y de hecho ya nos consta, están aumentando las consultas de gente que está pensando irse a Portugal, pues de irse a Madrid o a España. Cuando nos estabas contando todo lo de Portugal, de esas ventajas fiscales, esos incentivos para atraer talento y para atraer también inversión, a mí se me encendía la bombillita de Madrid. ¿Se miran en el mismo espejo? A ver, aquí, de hecho, casi todas las personas que estaban pensando en irse a Portugal, sobre todo no comunitarios, y que ahora se han quedado, un poco en el limbo, porque parece que no va a haber tiempo para los no comunitarios de solicitar el régimen de residencia no habitual, nos han preguntado por Madrid. De hecho, ya teníamos gente que nos ha preguntado Madrid, y la verdad es que con el régimen, una combinación del régimen BECAM, o incluso con las propuestas que hizo Ayuso de bajar el tramo del 20% de la parte autonómica, pues a la gente le interesa Madrid. Incluso saben que tenía el impuesto al patrimonio bonificado. Ahora es verdad que con el impuesto a la sociedad de las grandes fortunas eso se ha echado un poco para atrás, pero que es verdad que los grandes contribuyentes o las personas que nos están preguntando por NHR ahora nos están preguntando por Madrid concretamente. Eso implica, que parece que la Comunidad de Madrid está dando un poco está ofreciendo potenciales incentivos, y que la gente sabe que si el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas cae, volverá a estar en un sitio donde no hay impuesto para el patrimonio. Eso preocupa mucho al inversor extranjero o al extranjero en general, porque no comprende la existencia del wealth tax o impuesto sobre el patrimonio. Por lo tanto, Madrid o Andalucía probablemente son las únicas opciones que nos ponen sobre el tablero. Muy bien, pues Marc Cantabella, cofundador de Relocate and Save, asesor fiscal y experto en regímenes preferenciales europeos. Un placer, lo has explicado todo muy clarito. Muchísimas gracias por atendernos y que tengas buen viernes. Gracias a ti. Cuídate, chao. Gracias, hasta luego. Silestone presenta la nueva serie Le Chic. 6 nuevas propuestas cromáticas para tu cocina o baño, con patrones veteados y acentos metálicos. Le Chic es elegancia y gusto refinado, mostrando el Silestone más sofisticado y sostenible, con la tecnología Hybrid Plus. Silestone, la superficie mineral híbrida by Cosentino. ¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. El 91% de las empresas tuvo algún incidente de ciberseguridad en el último año. De ellos, el 47% fueron calificados como graves, pero solo el 33% de las empresas creen que serán víctimas de un ciberataque. Esta desconexión entre la realidad y la expectativa muestran la importancia que tiene Orange en la educación y alineación de todas las áreas de las compañías en una estrategia de ciberseguridad para garantizar la adaptación para el futuro.
En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio, especialmente protegiéndolo ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tu Gesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tu Gesto. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia capital en Radio Intereconomía con Octavio Llamas. Octavio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Feliz viernes. Exacto. ¿Cómo vas? ¿Bien? Oh, genial. Ahora me voy a Colombia esta tarde, así imagínate. ¿Sí? ¿Y a qué vas a Colombia? A viajar, a trabajar. A trabajar. Sí. Oye, ¿qué tiene Colombia? Uy, fue un desarrollo brutal económicamente. La verdad es que, aunque es verdad que es un país que ahora está sufriendo una situación un poco compleja, porque generalmente ha sido un país muy calificado, vamos a decir, de derechas o de centro derecha, y ahora obviamente gobernando Petro estamos hablando de una situación un tanto compleja para los propios colombianos. Pero también es una buena experiencia que noten que también hay que gobernar en ambos lados para realmente tener una valoración de qué es lo que te gusta, ¿no? Bueno, ya nos contarás a tu vuelta. Me acompaña José Ramón Álvarez. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Tú vas a por marisco, a Ogrove. Yo estoy pensando en el noroeste, la Feria del Marisco de Ogrove, no sé qué me tienta más, Galicia, Vigo, y luego estamos en la cola de las fiestas de San Froilán, en León y en Lugo. Ya de camino nos ¿Qué hago yo marchando a Colombia entonces? Bueno, ya es por darte envidia. Pásate por Ogrove y te llevas el marisco a Colombia. Si os queréis ir de fiesta, ya sabéis, a José Ramón que tiene ahí todo el planning. Total. Es un crack. Y David Enche, David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Y tú qué, entre Colombia y el marisquito qué? No, yo me quedo aquí porque aquí tengo todo. Tengo gastronomía colombiana, tengo buen marisco. Bueno. La verdad es que Madrid que está... La verdad es que me da una envidia horrorosa a ellos, por eso tengo que sacar algo. Escuchéis esa entrevista, ayer lo cogimos a colación de un reportaje que publicaba el diario Expansión, la verdad es que muy, muy bueno, donde daba todos los detalles y hablaba de que España, Italia, pero también otros países como Grecia, como Malta, podían beneficiarse del fin de las ventajas fiscales en Portugal. Justo ayer también se publicaba el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal que elabora la Fundación para el Avance de la Libertad. Dice que Cataluña es la región con menos competitividad fiscal de España y, por ejemplo, arriba de la lista tenemos a Madrid, a Álava, a Vizcaya. ¿Qué es lo que compara este índice? Pues compara, por ejemplo, el impuesto de la renta, el impuesto sobre el patrimonio, sobre sucesiones, sobre transmisiones patrimoniales, impuesto de actos jurídicos documentados. Oye, tenemos un montón, ¿eh? Y también impuestos autonómicos propios, no sé, ¿Cómo habéis visto? ¿Qué os ha parecido, José Ramón? Pues hombre, yo me alegro mucho que Madrid encabece este ranking, es donde menos carga fiscal hay de todas las comunidades autónomas, pero también pone de manifiesto este gobierno marrullero que tenemos a nivel de España, ¿no? ¿Y por qué digo un gobierno marrullero? Porque Madrid lo tiene todo en contra. Intentan fastidiarle todo lo que pueden. Lo ha dicho muy claro el entrevistado con el tema de
del impuesto del patrimonio, un impuesto que le han obligado a poner. Por ejemplo, este impuesto del patrimonio me llama la atención que el impuesto de las fortunas más ricas en el País Vasco de momento no se ha aplicado. Están estudiando otros tramos distintos, o sea, de otra forma. Entonces, ¿para qué ponemos este impuesto? ¿Para fastidiar a Madrid o para fastidiar a las comunidades buenas? Porque claro, también en otro ranking aparece que Andalucía es la segunda comunidad con menos impuestos. Entonces, claro, los que se van de Portugal preguntan por Madrid y por Andalucía, como ha dicho el entrevistado. Ay, Dios mío, los impuestos. Y pagar impuestos. Qué dolor. A ver, ¿es que pagas? Sí. Bueno, no pagas, te recaudan, que es peor. A ver, esto ya... No hay escapatoria, ¿no? No hay escapatoria. Esto nos eleva un poco a una discusión ideológica, ¿no? Y es que tenemos un gobierno central que es socialdemócrata y tenemos un gobierno autonómico, en el caso de Madrid, que es liberal. Y los liberales, y yo soy liberal y lo he declarado siempre, pensamos que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos. Que hay una parte, evidentemente el liberalismo ha cambiado, hay una parte de, digamos que de beneficio social, beneficio social no está bien explicada la expresión, pero de servicios mínimos como la sanidad, la educación, que tienen que ser compartidos por todos los ciudadanos, pero que aparte de eso, el resto del dinero tiene que estar en el bolsillo del ciudadano, que sea el ciudadano el que decida qué hacer con él. Y eso es lo que hace que mueva la economía, eso es lo que hace que crezca, que haya empleo, etcétera. Sin embargo, los socialdemócratas tienen otra forma de pensarlo, tienen otra forma de verlo, que es tú dame el dinero que yo te lo administro. Y yo cuento con expertos y gente que sabe mucho y que va a decir dónde poner el dinero para beneficio de la sociedad. Yo soy partidario de la primera porque la segunda, bajo mi punto de vista, se ha demostrado siempre no ser eficiente en absoluto. Y eso ocurre con las comunidades autónomas. Entonces tenemos una comunidad autónoma como Madrid y la comunidad autónoma vasca, que además tiene la ventaja de tener un cupo, es decir, una exención fiscal de normas fiscales con respecto al resto de España, que son liberales y que actúan de esa forma. Entonces, claro, en un ranking de competitividad fiscal, es decir, en algún momento yo imagino que en esta ocasión aparecerá también la recaudación, consiguen recaudaciones muy altas con impuestos muy bajos, porque hay mucha gente que está dispuesta. Y esto me lleva a tu pregunta sobre Portugal. Lo que me sorprende de Portugal es que, habiendo decidido tomar una decisión valiente por parte de un gobierno que era socialdemócrata, es decir, hay determinadas personas, tipos de personas, que estoy dispuesto a traerlas porque su beneficio está por encima de la recaudación que pueda obtener de ellas. Eso, que me parece que es una posición a largo plazo, esto no es una promesa electoral para 15 minutos, esto se tiene que mantener en el tiempo, en un periodo tan corto de tiempo haya sido capaz de activarlo y desactivarlo, porque probablemente se va a encontrar con un efecto que es que la gente que está en Portugal, que no ha arraigado, que no ha tenido suficiente tiempo para decir, bueno, esta es mi casa, aquí me quedo para siempre, igual que llegó a Portugal porque pagaba menos impuestos, se va a venir a Madrid, se va a ir a Málaga. Por cierto, ojo con Málaga, que Málaga es una provincia que está trayendo un mogollón de talento que está relacionado con todo, con Internet, etcétera, inteligencia artificial, etcétera, o con Malta, como has mencionado, o con Italia, que donde hay una calidad de vida, un clima y además, pues eso, un tratamiento fiscal un poco más benigno, ¿no? Me ha sorprendido mucho lo de Portugal, ¿eh? No soy un experto, pero me ha sorprendido muchísimo por eso, porque estas medidas, mantenerlas tan poco tiempo, en el tiempo, tan periodo tan corto de tiempo, me parece que van a conseguir al final un efecto contrario al que pretendían, ¿eh? Bueno, yo creo que lo de la competitividad fiscal no deja de ser más allá que la constatación de la realidad de una buena gestión, que es lo que tú al final pides a unos políticos. Yo, que soy liberal pragmático, para diferenciarme de David, es ¿por qué la gente escoge Madrid? ¿Por qué Madrid crece? Bueno, pues estas son consecuencias de ello. Es decir, tú haces que sea mucho más fácil para empresas, para ciudadanos, ser mucho más competitivos y sacar exprimir un mayor rendimiento a todas las acciones que puedas hacer desde el punto de vista personal o desde el punto de vista empresarial. Yo creo que eso es buenísimo. A mí lo que me entristece mucho es que Cataluña sea el último, porque en el fondo Cataluña es una parte importante de este país, por ahora, ¿vale? Y obviamente creo que deberían de preocuparse menos de otras cosas en las cuales están pensando y quizá empezar a entender mucho mejor que si mejoran su gestión, en el fondo también mejoraría España, porque esto en el fondo es triste. Y lo ha dicho también bien David, ¿no? Es decir, el País Vasco, obviamente con su cupo, ¿no?, también muestra, cuando ves esta tabla, que efectivamente lo están haciendo bien. Y luego, sobre todo, por ejemplo, ahora dicen que van a también reducir la tasa de los más ricos, que eso también un poco lo uno con lo que estamos un poco comentando de Portugal. La verdad es que yo en esas cosas no soy un experto. También es cierto que nosotros en España tenemos desde hace muchísimo esa famosa ley Beckham, que se hizo famosa porque el futbolista se adscribió a ella. Yo creo que casi todos los países de la Comunidad Europea tienen este tipo de buen tratamiento para las grandes fortunas. Creo que la gran diferencia que había entre Portugal o lo que puede ser
el aterrizar en España, o en concreto, efectivamente, como ha dicho el experto, aterrizar en Madrid, era que aquí, si no me equivoco, solo te valen estas muy buenas tributaciones para estos extranjeros o impatriados, como se le llama, para las rentas que son de cotización en España, no para todas las que puedan tener en otros países. Mientras que lo que tenía Portugal, si no me equivoco, es que era esos famosos de los 180 días que te controlan, ojo, como en Andorra. No olvidemos que en Andorra también hay muchísimos españoles o muchísimos extranjeros cotizando bajo este tipo de fiscalidad, en la cual entraban todos los ingresos con tal de que estuvieras allí 180 días. Eso es un cambio muy importante, es decir, no es exactamente lo mismo. La diferencia es, si en 4 años o 3 años, no sé cuánto tiempo dura esto, o 5 años, lo han dado de baja, la pregunta es, ¿por qué lo han dado de baja? Es decir, ¿realmente ha generado algún beneficio para el país o simplemente ha generado un beneficio para determinadas personas que a lo mejor, a la verdad, no están invirtiendo, no están haciendo absolutamente nada por ese país, salvo estar esos X días en esas casas contablemente controlado, que al final te permiten, porque... Sí, de consumos, etcétera. Exacto, en 4 años tú no quitas una ley sin más. ¿Me permitís que os cuente una anécdota con respecto a Cataluña y Madrid? Sí, vamos. Venga. Esta se la oí contar a Gallardón, cuando Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid, se la oí contar con respecto... Viene Jordi Pujol, no me pregunté exactamente por qué viene a Madrid, y entonces tiene un día de visita con Gallardón, pues donde Gallardón le enseñaba pues hospitales, colegios, etc. Entonces cuando fueron a un colegio, los niños estaban con iPads. Y entonces eso a Jordi Pujol le llamó muchísima atención. Jordi Pujol, es decir, que una persona de la que yo en su momento hablé muy bien, porque me parecía que tenía una cabeza muy bien amoblada y que en España era lo más parecido que teníamos a un estadista. Luego, por desgracia, además robaba y además se torció políticamente, pero era una persona con la cabeza bastante bien amoblada. Entonces él, claro, luego en la comida le pregunto, oye, ¿cómo es que en Cataluña no hay ningún colegio que los niños tengan todavía iPad? La iPad era todavía bueno, sigue siendo muy cara, pero además era muy novedosa. Y entonces Gallardón le dijo, claro, es que nosotros no gastamos el dinero en esto, es que nosotros no tenemos una nación que construir. Claro. No hay embajadas que financiar. Entonces, esto es lo que ocurre en Cataluña. Y bajo esa premisa, en Cataluña se ha permitido, y los catalanes han permitido, que haya un tratamiento fiscal muy poco favorable para ellos. Porque entienden, con razón o sin ella, que ellos pagan más porque van a tener, con su independencia o con su pseudo-independencia, autodeterminación, van a tener algo mejor. Ese es el gran drama de Cataluña. Que esa mentira, que es mentira, ha calado. Me veo publicidad y a la vuelta 2 temas empresariales que me apunta José Ramón, a ver qué me contáis. Además viene en la portada de todos los diarios. Uno, la guerra entre los Álvarez, los que estaban al frente de y están al frente de Eulen y también Vega Sicilia, parece que ya ha terminado, ¿no? Y se ha sellado la paz. No sé si sabéis algo de este culebrón y me podéis poner un poco al día. Oye, y luego lo de Telefónica y la venta de esa participación de su filial tecnológica. José Ramón me señala cómo lo ves el momento, la operación, publicidad, y me lo contáis. Aumenta las oportunidades de ventas mediante prospección comercial y concertación de reuniones en empresas y ayuntamientos gracias a TRV. Consultoría de desarrollo de negocio desde 2010. Porque la venta no es un suceso, sino un proceso. Llámanos a 963-145-145 o visita trvsistemas.com. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. El Corte Inglés te propone un gran plan para este fin de semana. Hasta este domingo en el Corte Inglés ahórrate el IVA en electrónica y electrodomésticos. Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más. Con envíos incluso en 2 horas. Recuerda, hasta este domingo ahórrate el IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés. También en web y app. Yo me apunto. Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad? En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del Tesoro sin esperas, fondos de renta fija a un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Foro Emprendimiento Salud, primer programa de referencia en España e Iberoamérica dedicado al emprendimiento e innovación digital en el sector healthcare. Los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Foro Emprendimiento Salud, tu espacio para el emprendimiento donde el protagonista eres tú. Presenta Mar Asenjo. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía con Octavio Llamas, con David Cenchi, con José Ramón Álvarez. Oye, ¿me podéis poner al día de este culebrón de Vega Sicilia, de Eulen y la familia Álvarez? Viene en portada de todos los diarios. David. Yo ya te he dicho fuera de micrófono lo que me parece que es lo más parecido que hemos tenido a Falcon Crest. Bueno, eso revela tu edad. Eso revela tu edad. Pero porque ahora sería Succession. ¿Qué es Falcon Crest? Yo tengo más años que un bosque, si lo sabe todo el mundo. O Dallas. Querías decir Dallas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Es verdad, es que además hay viñedos por medio y todo, es una cosa por eso te digo que es que... María José Álvarez se queda con el 100% del grupo de seguridad y limpieza y sus hermanos controlarán la empresa vitivinícola. ¿Tú, Octavio, que el sector...? No lo controlo mucho, pero a ver, esto no deja de ser... Estamos hablando de... ¿Cuándo empezó la guerra? Hace 13, 15 años. Es decir, ha pasado ya tiempo, ¿no? Es decir, estamos hablando de... Yo creo que al final esto muestra el gran problema que tienen las empresas familiares y donde lo que tienen que aprender son varias cosas. Primero, los protocolos que son necesarios crear para la sucesión. En ese caso, no estaba hecho. Y al no estar hecho, ha dado los problemas. 2, la profesionalización que se debe de exigir a esas sucesiones de generaciones que, simplemente por nacer en esas familias, tienen el derecho a. Y luego, la hoja de ruta que debe llevar compañías de este tipo para saber cuáles son las medidas idóneas para que esos sucesores ocupan las posiciones de poder. Porque solo por el hecho de haber nacido con ese apellido, no creo que a lo mejor seas la persona idónea. Hay compañías, por ejemplo, como, voy a poner este caso, Calidad Pascual, que esto lo hace excepcional, y yo creo que estas son compañías que lo que muestran es precisamente esos malos maneras que había años porque estamos hablando de una generación muy antigua. Claro, y ahí la clave es diseñar un protocolo y cumplirlo, ¿no? Hombre, por supuesto, porque el diseño, el PowerPoint lo aguanta todo. El tema es el cumplimiento y la puesta en práctica y en marcha de ese tipo de protocolos. ¿Por qué? Porque tú simplemente por tu apellido, ya por eso ya puedes ser millonario, pero no porque tengas el apellido, tú eres la persona para ser el gestor. Es decir, esto no se nace ya gestor. Se nace rico en un momento determinado, pero a lo mejor el rico, si es inteligente, lo que hace es que buenos gestores le hagan un más rico. En este caso aquí lo que se habla es padres con hija, hijos, al final, desgraciadamente, son 7 dinero. Sí, la película no es entre 2, que son 5 contra 2, pero que antes eran 4 contra 3, que está leyendo mientras que estáis hablando, lo está leyendo un poco por encima, y efectivamente yo me lo llevaría todo a lo que dice Octavio, que las empresas que se hacen grandes en España, o sea, hay un problema grande con que España tiene muchas pymes, y todo el mundo sabe, o todo el mundo dice, incluso empieza a decirlo a la izquierda también, que hay que ayudar a las pymes a hacerse grandes. Pero claro, hacerse grandes no es solo permitir que haya más empleados o una fiscalidad diferente, es cómo se gestiona una empresa que pasa de facturar 2 millones de euros a facturar 20 millones de euros. Que hay muchísima diferencia y requiere mucha profesionalidad. Y luego requiere, efectivamente, igual que en una compañía, si se va al consejero delegado, no hay bofetadas entre el financiero, el de recursos humanos, tal cual, para ver quién se queda con el cotarro, pues lo mismo tiene que ocurrir en las empresas familiares, ¿no? Mira, yo estuve más de 20 años trabajando en el grupo Benetton. Os puedo garantizar qué bien lo tenían establecido. Y por eso era una compañía que no fallaba. Yo, si me permitís, como me he apellido Álvarez y he nacido en León, pues tengo obligación de saber algo, ¿no?, de este asunto, ¿no? Vamos a ver, yo creo que aquí ha habido ya en los últimos años de vida del patriarca de David Álvarez, ya hubo unas grietas importantes en todo esto, ¿no? O sea, como dice muy bien David, son 7 hermanos, uno ha fallecido. O sea, que quedan 6, pero claro, hubo una rebelión familiar donde todo el mundo, excepto María José, la hija, se alinearon en contra del patriarca. Claro, cuando son todos, ¿qué ocurre? Pues que al final, cuando alguien es muy longevo, tiene mucho dinero, también a veces, digamos que el equilibrio familiar se resquebraja y eso trae consigo este tema, ¿no?
Luego también el tema de Vega Sicilia no es ajeno porque es una compañía con mucha importancia mediática. Vega Sicilia, los viñedos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, al final yo creo que lo bueno ha sido que hayan tenido el sentido común de decir, bueno, vamos a quitar todos los juicios, nos ponemos de acuerdo, supongo que alguien habrá mediado por medio y nos ponemos a funcionar, que es lo que han hecho. Ahora, hay una cosa que es muy curiosa, Esto tiene su parte de sorna. Llevan años peleando, discutiendo, movidas. Parece que su única preocupación son esas. Y en cambio es cuando la sociedad, es cuando mejor le ha ido. Más beneficios en la parte vinícola y más resultados. Quizás es porque se han dedicado esos a ellos y han dejado a los profesionales que tenían dirigiendo bien la empresa. Pero fíjate, yo esto lo uno, Susana, con una noticia que sale hoy en el 5 Días, que es muy curiosa, que al igual que los políticos no dimiten, se habla de casi el 50% de los grandes directivos europeos están pensando dimitir. Y fundamentalmente está encaminado por un hablo de vía. Lo he visto esta mañana y me dan taquicardia. Porque lo he releído. Al final, lo resumo, hay dos maneras de dirigir las empresas. Vamos a decirlo, la manera democrática, que es, bueno, oye, compartimos delegación de responsabilidades, dónde están establecidas tus responsabilidades, tus funciones, etcétera, y se trabaja como equipo. O el formato que todos conocemos de toda la vida llamado autoritario. La pregunta es, ¿cuánto daño hacen los sistemas autoritarios? ¿Y cuánto de lo que ha sucedido en el grupo Eulen, y suceden en muchas otras, es por el sistema autoritario? O sea, pero, aquí tú, hasta que no seas padre, no cuela huevos. Pero, Octavio, cuando tú has hecho la empresa, cuando tú la has empezado, por cierto, que Eulen, yo me preguntaba por qué tenía un búho. Eulen significa búho en alemán. ¿Por qué de anagrama tenía un búho? El tema está que es autoritarismo, es decir, yo decido porque esta empresa es mía, no es de un consejo de administración más o menos anónimo, y claro, el consejo de administración, ¿quién lo forma? Pues tú con tus hijos. Y no todos los hijos son iguales. Yo conozco a alguno que es un gestor auténticamente bueno, o sea, que ha gestionado empresas. Pero, en fin, esto salió así, salió mal, salieron trompicados, salieron peleados y han tenido el sentido común de arreglarse, lo que se dice. Y fíjate, ¿tienen cuánto? ¿El 100% de la empresa? A mí me encanta. No, ahora se han repartido ya el 100% se prefieren entre todos. Pero, por ejemplo, el 100% de Nebro lo tienen los hijos, por decir de alguna manera, y el 100% o el 90 y tantos % de Eulen lo tiene María José, que es la hija. A mí me gusta mucho más uno que es un banco de color rojo, que fíjate el poco accionariado que tiene la familia y cómo mandan, Bueno, pero es que tener un 3,2% de un banco con esa capitalización es tener mucho, es muy difícil. Tenemos otra empresa familiar encima de la mesa, que es Celsa, que empezó familiar y con dos hermanos que se repartieron más o menos las áreas de actividad, que se integraron hacia arriba, porque ellos vienen del mundo, por qué no decirlo, de la chatarra, y se integraron hacia arriba en siderurgia. Y bueno, ¿cómo ha acabado? Aquí no ha acabado como pelea familiar, aquí ha acabado como pelea de fondos, que es otro tipo de pelea. He de decir otras más que siempre habláis de Vega Sicilia, pero es verdad que el grupo de Nebro, que es la parte digamos que no de limpieza, tiene muchas cosas, entre otras, y me vais a permitir, ves que yo soy un enamorado, pero enamorado no sabéis hasta qué punto, tiene una ganadería que se llama Valles del Esla, que la carne es extraordinaria. Y le hemos hecho una cuña. Por haberlo hecho bien, ya llega la puerta, les hacemos una cuña gratis. Nada. Oye, lo de Telefónica, cuéntame cómo ves esta venta de Telefónica. Bueno, todavía no, lo está planeando. Quiere vender su participación en su filial tecnológica. Sí. Pues no sé si es venderlo, porque también lo camuflan como dar entrada a inversores para tener más potencial, pero es la joya de la corona. Esto sí que hay que decirlo. O sea, es decir, si esto se hace bien puede potenciar a Telefónica, si esto se vende por sacar dinero y a precio de saldo puede ser un desastre. Hay otra noticia que pasa muy desapercibida, que afecta mucho a Telefónica en España, que es el tema de la telefonía rural. Me hace mucha gracia porque dice que van a impugnar el pliego del concurso, lo va a impugnar Vodafone y Orange, tienen la intención, pero si el pliego no se ha publicado, ¿cómo saben cómo es el pliego? Que está prohibido que se conozca, ¿no? Los pliegos no se pueden divulgar antes de eso. Es una buena noticia esta, dice, lógicamente lo van a impugnar porque dicen que favorece a Telefónica, porque hay una cláusula de que no se pueden utilizar equipos de empresas de alto riesgo, entre ellas, lógicamente, las chinas, que es las plataformas que utilizan Vodafone y Orange. Pero la buena noticia es que cuando hablamos de la España vaciada y hablamos de etcétera, etcétera, una España vaciada se rellena con una buena cobertura, lógicamente, de estos servicios. Entre otras cosas, sí. Que no son servicios universales, no hay obligación de tener cobertura. Bueno, las vacas con 5G. A ver, con respecto a lo de TEC, lo que yo he leído es que dan entrada a accionistas, es decir, que dan entrada a capital.
Quien da entrada a capital, que es lo que ponía literalmente la noticia del periódico, da entrada a accionistas. Quien da entrada a accionistas da entrada a dinero y da entrada a soporte tecnológico. Es decir, esto yo no sé si es una noticia que estaba ya prevista, es decir, que esto estaba ya en los planes de Telefónica antes de la entrada saudí o después de la entrada saudí. Y para mí es muy relevante si es así o no es así. Y eso, la verdad es que no lo sé, me gustaría que alguien me lo aclarara. Oye, rapidito, buena noticia económica de la semana. José Ramón, ¿esto? La vale. cobertura rural. Acepto. Meloni imponiendo una discusión profunda sobre la inmigración en Europa en esta cumbre que no estaba previsto. Parece una noticia extraordinaria. Bueno, yo diría dos. Una a corto plazo y una a medio largo. A ver. Corto plazo. Jolín, quiere ir a por nota, ¿eh? No, me gusta que el grupo Heineken esté lanzando a lo bestia una cerveza española en Inglaterra. Y está introduciendo Cruzcampo a lo bestia. Y esto es bueno. Producto español allá en Inglaterra. Y la segunda, hombre, es una noticia económica que nos dará bastante beneficio en su momento, pero dentro de 7 años volvemos a tener el Mundial. 20 años después de haberlo ganado, eso dará una repercusión económica importante. Sí, hombre, sí. La final en Marruecos, ya estamos, ya estamos. No lo sé, pero el Mundial viene a España 20 años después de haberlo ganado y no sé cuántos años. No, oye, pero David, esto de ¿qué año fue el Mundial de España? En el 82 ya estaba vivo, compré un naranjito. 82 era el año de Falcon Crest, ¿no? O sea, esto de a 3 bandas, Marruecos, Portugal y España. Y la inauguración, ojo, en Uruguay, para celebrar 1930-2030, los 100 años del Mundial. Al final ya esto, la globalización nos lleva a que si se hubieran juntado Estados Unidos, Islandia, Groenlandia, la Antártida, que lo firman todos, etcétera, a lo mejor se hace allí Yo un Mundial. chuto en Uruguay y meto gol en Brasil, entonces. Pudiera ocurrir, porque lo coges en el avión, lo coges en el vuelo y vuela el Que nos vamos. Octavio Llamas, David Sánchez, José Ramón Álvarez, gracias y feliz viernes. Adiós. Buen fin de a todos. MAPFRE patrocina la información del tiempo. En la mayor parte del país se espera un tiempo estable con cielos poco nubosos. Únicamente se prevén intervalos de nubes bajas matinales en Galicia, Cantabria, zonas del Valle del Ebro y norte del área mediterránea, con probables bancos de niebla asociados y sin descartar alguna precipitación débil. Las temperaturas mínimas aumentarán ligeramente y las máximas aumentarán en los extremos sur y oeste peninsulares, así como en los litorales de Canarias. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. ARTech, el programa que te ayudará a conocer y comprender el protagonismo que están adquiriendo las nuevas tecnologías en el mercado del arte y la cultura. Todo ello de la mano de los mejores expertos del sector. ARTech, los domingos a las 9 de la noche en Radio Intereconomía. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura. Paloma Raltos, buenos días de nuevo. Buenos días, Susana. Futuro del IBEX 35 subiendo un 0,25% después de romper ayer el selectivo español una racha de 3 sesiones de caídas. Hoy el IBEX 35 va a partir desde los 9.157 puntos. En cuanto a la agenda del día, hoy tenemos en el foco al Banco de España, que publica la memoria de reclamaciones a la banca de 2022. A las 11 de la mañana Eurostat
va a dar a conocer las cifras de venta de vivienda del segundo trimestre. Y en Italia, además, tenemos datos de ventas minoristas, en este caso del mes de agosto. Pero la referencia hoy, sin duda, más importante la tenemos en Estados Unidos, donde a las 2:30 de la tarde se va a publicar el informe de empleo de septiembre. En cuanto a las compañías que son protagonistas en esta jornada de hoy, tenemos al BBVA, porque hoy es el último día para cobrar el dividendo de la entidad. Además, hay recomendación, subida de precio objetivo para el Sabadell por parte de Morgan Stanley. Y además miraremos a Telefónica, después de que ayer se diera a conocer que la operadora está estudiando vender su filial tecnológica. Tenemos con todo a la prima de riesgo en 112 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años 4,02%. En Europa, Manuel. Los futuros anticipan que vamos a tener una apertura tranquila, con avances moderados, en torno al 0,3% para la media europea. El Eurostock 50, en ese porcentaje se muestra hasta ahora el futuro vinculado al MIPTEL italiano. También el DAX germano anticipando 3 décimas al alza. Más plano, con más dudas, el CAC 40 parisino, un avance timidísimo del 0,03%. No obstante, recuerden que ahí hay varios de los protagonistas, como la fabricante de trenes Alstom, que ayer se desplomaba un 37% después de revelarse que ha tenido un gasto excesivo de efectivo en el primer semestre, lo que dejó muchas dudas entre los inversores. El resto de noticias corporativas son más rumores de mercado que otra cosa, como Sanofi, que estudia una posible adquisición, o una posible venta por parte de Total Energies, o Pernod Ricard también podría vender una de sus marcas de licores. Una jornada en la que, recordemos, hemos conocido ya datos como los pedidos de fábrica en Alemania, que han dejado un crecimiento en agosto en tasa intermensual del 3,9%, es el doble de lo esperado. Pendientes de conocer la balanza comercial de agosto en Francia, y recordemos que venimos de un cierre en Asia con mayoría de ganancias, la más contundente, la de la bolsa de Hong Kong, avances del 1,5%, futuros en Wall Street están con recortes del 0,16%, y en cuanto a las divisas, lo que observamos hoy es que la moneda con mejor desempeño es el dólar, se está revalorizando frente al euro, un dólar 0,535 al cambio. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y hoy del mercado qué esperar? Una apertura bastante plana, muy pendiente de los datos de empleo al mediodía en Estados Unidos, y con los tipos de los bonos en zona de máximos, endureciendo las condiciones financieras y así haciendo parte del trabajo de la Reserva Federal. Y esto resta presión para una subida adicional de tipos. En el mercado ya ha bajado el porcentaje que espera una subida de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal, y, como decía, toda la atención va a estar en el informe de empleo después de los datos que hemos tenido parciales de empleo durante las semanas. Se espera una cierta suavización en el ritmo de crecimiento del empleo, pero todavía con un presión entre los salarios por encima del 4% y una tasa de paro en torno al 3,7%. Y hay que recordar que la Reserva Federal considera muy necesaria la moderación del mercado laboral para que puedan bajar los precios hacia niveles del 2% en la tasa de inflación. Importante vigilar el mercado de bonos y también el petróleo. El petróleo, ¿cómo se está comportando y qué es lo que espera en el cortito plazo? Ha tenido una caída muy notable en los últimos días, que supera los $10 el barril, ante rumores que Arabia Saudita y Rusia podían aumentar la producción. También es cierto que en Estados Unidos ha habido un descenso en la demanda de gasolina, pero estamos viendo que está teniendo un comportamiento muy volátil, y habrá que estar muy atentos también a cualquier comentario que se pueda hacer desde la OPEP. Muy bien, pues Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Gracias, buen negocio. Gracias, buenos días. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud.
Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, AllianceBernstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, AllianceBernstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. AllianceBernstein, Ahead of Tomorrow. Más información en alliancebernstein.com. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si no quieres renunciar a comer bien en la oficina, es el momento de que entres en vienacapellanes.com y descubras la cocina casera de Viena. Platos saludables y con mucho sabor que recibes en un solo día o puedes pasar a recoger a tu tienda más cercana. También opciones vegetarianas y aptas para celíacos. Siéntate a la mesa y disfruta. En Viena Capellanes nos encargamos del resto.